toda distancia se salva. 4 de la tarde, 30 minutos. En todo el país seguimos escuchando habladurías universitarias y ahora llegó el momento de compartir con ustedes nuestra columna dedicada a la formación ciudadana, una columna impulsada por Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino y conducida por Manuel Hale, a quien ya rápidamente le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Manuel, hoy día excepcional debido al feriado y paro de transportes del día miércoles. La columna que va todos los miércoles a las 5 de la tarde se pasó para el día de hoy excepcionalmente, ¿sí? Así que avisamos a quienes están en sintonía que hoy vamos a compartir justamente esa columna que se está haciendo sentir, está ejerciendo su injerencia en el público. De hecho, es cada vez más el público que se va sumando cada miércoles a escuchar lo que tenés para decir, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Que eso es lo interesante. Exactamente, ¿no? A eso iba. Sí, no buscamos seguidores, buscamos gente con quienes conversar. Bueno, el tema del cambio a mí me generó varios problemas, te lo decía recién fuera de micrófono. Es tanto lo que está pasando y es tan rápido lo que viene sucediendo y es tan importante que cada hora que se cambia la columna me cambia la columna, o sea, me cambia la temática, ¿no? Yo de hecho tenía, como hasta el último día no sabíamos si el miércoles íbamos a poder hacerla, tenía una columna armada alrededor del 1 de mayo, digamos, y me parecía muy interesante porque creo que hay mucha gente que por ahí desconoce de dónde nace el 1 de mayo y cuáles son las razones por las que se conmemora. De hecho, sí. Y no se festeja. De hecho, eso está tan mal grabado que hasta hay gente que se felicita el 1 de mayo y en realidad es la conmemoración de un grupo de mártires a quienes fueron ahorcados por luchar por la jornada de 8 horas, cosa que hoy parecía que es algo como natural, ¿no? De que un trabajador tenga tiempo para descansar y tenga tiempo para hacer otras cosas además de trabajar. Bueno, el gobierno está empezándolo a poner en tela de juicio nuevamente, o sea, está intentando volver atrás aquello que se consiguió hace 100 años o más. Y esa columna tenía pensada que era interesante, además de los datos históricos y recrear el conocimiento sobre nuestra historia como trabajadores, era ligarla a la valentía, ¿no? Ligarla a la capacidad de esa gente, muchos de ellos hasta analfabetos, de tener la grandeza de saber que podían llegar a dar su vida por una causa que era de la humanidad, ¿no? Y ligarla a la valentía que necesitamos empezar a recuperar nosotros hoy, que creo que estamos todavía bastante dormidos en ese sentido. Todavía se mide demasiado desde una mirada individual y bastante cómoda y bastante cortoplacista las acciones que creo que el momento histórico nos está demandando, como le demandó a aquellos mártires en aquel momento, ¿no? Y no estoy hablando de convertirnos en mártires, estoy hablando de empezar a saber que tenemos que empezar a ser un poco más generosos con nuestro tiempo, con nuestra capacidad y con nuestra acción, pensando en que no se salva a nadie solo. Empezamos otra vez a discutir con el modelo que nos quieren instalar del neoliberalismo. Nadie se va a salvar solo. Ellos necesitan que estemos solos porque de esa manera nos van a manejar y nos van a dejar de lado. Necesitamos recuperar y aquella columna estaba destinada de alguna forma a darles un mensaje a la gente a la que le estamos llegando, algunas a las que estamos incorporando a la red y decirles, los estamos conectando sin ninguna obligación, sin ningún compromiso formal, pero eso no quiere decir que no estemos apelando a que cada uno empiece a sacar sus propias energías internas para ser un poquito más generoso con el momento en que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, como aquello se suspendió, después... De todas maneras lo que pienso, porque a ver, me suele pasar, ¿no? Y soy de esos que odiosos
que te preguntan o cuando te felicitan por algún acontecimiento en particular, el Día del Trabajador o cualquier otro día. ¿Vos sabés por qué me estás diciendo feliz día? Exacto. Siempre pregunto lo mismo. Y al principio me atajaba, y no es de odioso, simplemente quiero saber si sabés realmente por qué me estás diciendo feliz día, porque como yo no saludo a nadie, creo que no necesariamente tiene que ser un 1 de mayo, el día justo coincidía, ¿no? Venía al pelo. Pero es un tema que lo podemos trabajar tranquilamente en cualquier instancia, porque es algo que se tiene que dar, es un momento que se tiene que dar, porque no es, digamos, hablando mal y pronto, moco de pavo, que uno diga feliz día del trabajador, desconociendo todo lo que hay detrás de eso. La respuesta a mi pregunta era, no, la verdad que no sé. Exacto. La verdad que no tengo ni idea. Y yo la verdad que todavía me cuesta creer el hecho de que celebremos un día, festejemos un día, lo digamos, pero a viva voz, y no tengamos la más pálida idea por qué lo decimos. Y se llega al absurdo de, qué sé yo, ponerlo imaginariamente, a alguien se le murió la madre el 1 de junio, y nosotros vamos y le decimos feliz día a la madre ese día, digamos, porque por ignorancia, ¿no? O sea, a esos niveles de absurdo estamos llegando, y creo que es una gran demostración de aquello que dicen los organismos de derechos humanos, que necesitamos conocer la historia para no repetirla, ¿no? Fíjate vos que claro que queda en este ejemplo que estamos dando, que necesitamos no solo conocer la historia, sino recuperar la historia, porque hay una historia escrita por los que ganaron. Y entonces a veces hasta celebramos una historia falsa que ni siquiera es nuestra, ¿no? Y nos la metieron. O sea, a ver... La historia y la cultura, muchas. Absolutamente. Es más, hoy nos están metiendo hasta cuestiones presentes contadas de una manera absolutamente diferente y mentirosa, ¿no? Así que ni hablemos de la historia. Si nos están contando lo que está pasando en presente. El otro día, por ejemplo, no sé si vos viste, apareció una foto de un señor mayor al que lo habían golpeado. Sí. Y al lado, en la foto de al lado, iban las dos fotos juntas, había un negocio que parecía de libros, que estaba todo roto, desarmado, y apareció una noticia diciendo que era un librero que se negó a vender el libro de Cristina, y que unos tipos de la cámpora lo habían golpeado y le habían querido quemar el negocio. Tuvo más de 250.000 retweets esa noticia. Resulta que después apareció alguien, la gente de Chequeados, que es una organización que chequea justamente el tema de la verdad y la posverdad, y ellos demostraron que la foto era de un señor inglés que volvía a su casa y se encontró un tipo orinando en la galería, y como lo recriminó, el otro tipo lo golpeó, y esa era la foto. Cuando hizo la denuncia le habían tomado esa foto, y la librería, no sé de dónde era, de Colombia, creo que había habido un robo, y sin embargo más de 250.000 personas quedaron convencidas de que los tipos de la cámpora andan pegándole a viejos que no quieren vender el libro de Cristina. O sea, si nos están contando eso en la cara, y hay muchísima gente que lo cree porque lo quiere creer, te imaginas que lo que pueden llegar a hacer con la historia. Ese es otro tema que tendríamos que hacernos un lugarcito para conversar, fake news, ¿no? No nos entran todos los temas, además la velocidad que están pasando. Uh-huh. Porque yo te decía, cuando dije, bueno, lo del 1 de mayo lo corro, lo dejo de lado, porque apareció la urgencia de, hablemos de lo que está pasando en el juzgado de Dolores con Ramos Padilla, y toda esta enorme olla de pudredumbre que se está apareciendo, donde va quedando claro que este gobierno es un gobierno de mafiosos que ha armado y ha instituido un mecanismo de coerción para poder dejar fuera de foco a sus contrincantes políticos, y entre medio de eso, hablando con gente que me encuentro en la calle y a la que interpelo, como hiciste vos con el tema del 1 de mayo, y hay gente que me dice, ¿que quién? ¿Pero quién? Pero Ramos Padilla, el juez de Dolores, porque ahora, esta tarde, hay una marcha para defender al que no le saquen la causa, porque es el único que está llevando la causa adelante y está destapando unas ollas increíbles y la gente no sabía quién era Ramos Padilla.
O sea, hay mucha gente que ni siquiera tiene el dato, no solo que no la comprende, no tiene el dato. Entonces cuando va generándose esa enorme cantidad de cosas que son imprescindibles, ponerlas desde este modesto micrófono en conocimiento o ponerlas en tensión para que podamos conversar y discutir sobre ello y podamos empezar a entender en conjunto, decir, bueno, la columna entonces va a ser de esto. Entre medio, anoche aparece, o anteanoche, aparece Mempo Giardinelli, que es un referente del manifiesto argentino, que como vos dijiste al comienzo, nosotros somos integrantes de ese manifiesto, de ese colectivo de personas decentes que pretendemos que haya una nueva sociedad y para lo tanto una nueva política, y nosotros no somos partidarios, no estamos por ningún cargo, no estamos medrando con nada, no tenemos ningún interés personal, solo somos gente que queremos colaborar para que tengamos un futuro entre todos. Bueno, Mempo, que es el referente principal de ese colectivo, aparece en un programa de C5N y plantea dentro de la conversación, porque ni siquiera fue a hablar de eso, sale el tema de la justicia, por esto de Ramos Padilla y todo, y plantea cuál es uno de los puntos del ideario del manifiesto, donde dice que hay que rehacer la justicia. Y termina siendo víctima de una operación de esta que le hacen tanto a los opositores, donde todo el circo mediático que apoya al gobierno necesita armar un tachín para tapar lo que está pasando, y lo toman a él como ejemplo, y salen todos a hablar en todos los programas principales de que hay un intelectual K que está proponiendo, ¿cómo era la palabra?, eliminar la justicia. Fíjate lo que quieren hacer estos tipos, y esto lo que viene en octubre si llega a ganar Cristina. Están hablando de eliminar la justicia, cosa que no se dijo en ningún momento, y que en realidad lo que se dijo es, esto así como está no está funcionando y hay que hacerlo, y no son cambios cosméticos lo que hay que hacer, sino que hay que rehacer todo de fondo. Y para eso lo primero que planteamos discutir, vos sabés que nosotros planteamos hacer una nueva Constitución Nacional, por lo tanto rediscutir todo desde nuevo, rediscutir el contrato social desde cero. En la justicia habrá que rediscutir si es necesario que sea un poder. Por lo tanto, hacer otra cosa, hacer un servicio de justicia, con gente proba, con gente que tenga que dar prueba de su capacidad como la da cualquiera que entra a un trabajo muy bien remunerado, que no sea eterno, que no sea vitalicio, que no se convierta en el suprapoder que es hoy, porque cuando pensaron la Constitución, los liberales, que en aquel momento los liberales eran los progresistas, porque eso también lo tenemos que saber, eso también es historia. Hoy neoliberal es ultraconservador y ultra de derecha, pero liberales en aquel momento eran los progresistas, porque las dos corrientes de la grieta de aquel momento eran los conservadores y los liberales. Uh-huh. Bueno, los liberales que escribieron la Constitución en aquel momento dijeron, bueno, hay dos poderes políticos, que es el Ejecutivo y el Legislativo, pongamos un poder no político que haga de contrapeso. Está claro que con el correr del tiempo y con las transformaciones que ha habido en la sociedad, hoy es el poder más político de todo, porque es el que tiene a los otros dos poderes agarrados de donde ya sabemos. Entonces, ¿hay que rediscutir eso? Bueno, fíjate la operación que hicieron. Entonces, hoy no quería dejar pasar la columna sin leer un comunicado que sacó el manifiesto. Se está haciendo costumbre que lea, cosa que no sé si en radio es muy bueno. No, igual de todas, vos sabés que estaba pensando, y perdona que te interrumpa, sí. Está bueno que toques estos temas, porque lo que hablábamos recién, la operación mediática que hay por parte de los grupos, ¿sí?, que le son funcionales al gobierno, es grandísima, ¿no? Tergiversando información como esta, por ejemplo, que es muy relevante para toda la sociedad. Uh-huh. Lo mismo sucede aquí en la región. La mayoría de los medios de mayor alcance le son funcionales al gobierno municipal y provincial, nacional también. Sí. Entonces es importante que existan medios y espacios como este justamente para poder hablar de estos temas. Los leamos o los hablemos, no importa.
pero lo importante es que se digan, así que bueno, bienvenido y celebro que podamos compartir esto. Sí, porque me parecía importante porque es como dejar en claro cuál es la postura del Manifiesto Argentino, ¿no? Entonces, al pueblo de la nación, asistimos con indignación al espectáculo de quienes destruyen el Estado de Derecho, achican la democracia, confluyen con servicios de inteligencia, fiscales y jueces para inventar causas y copar juzgados para sus adictos, acusan a los que defienden la República, y falseando y mintiendo, fingen defender la democracia y tergiversan las palabras. En ese sentido, del ataque del ministro Garabano contra Mempo Giardinelli y el Manifiesto Argentino. Ya hace muchos años que planteamos la necesidad de una nueva constitución para construir un nuevo umbral común de los argentinos, donde nadie pueda robarnos la tierra, el trabajo, las jubilaciones, el petróleo, para que los ciudadanos y ciudadanas podamos decidir y no solo delegar forzadamente en las élites que tantas veces nos traicionaron. Por eso ahora, atendiendo al reclamo de millones de argentinos y argentinas, reclamamos una transformación profunda de la justicia, como lo ha hecho Mempo Giardinelli al sostener que el Poder Judicial, como hoy está funcionando, es insostenible. La propuesta del Manifiesto Argentino de convertir a ese poder anacrónico, lento, oneroso y profundamente corrompido en un servicio de justicia independiente de los poderes fácticos y de las corporaciones, se dirige precisamente a acercar la justicia a la gente y así romper la impunidad de los poderosos y asegurar las garantías para todos y de todas. Atacar a los demócratas, a los que defendieron la Constitución en la noche negra de la dictadura, a los y las que defienden la libertad y la igualdad y los derechos humanos de todos y todas, y en suma, a los y las que no se callan, es una artimaña hipócrita del poder, un capítulo más de los que pregonan la moral para condenarnos a la peor inmoralidad. El ministro que está denunciado por propios extraños, que aparece en escuchas apretando a jueces para que renuncien, que lidera la persecución a los jueces y fiscales probos y que denostó a los verdaderos demócratas, debe renunciar. No es un ministro de justicia, sino un instrumento de provocación. Mempo Giardinelli no está solo, sus ideas son parte esencial del Manifiesto Argentino. Necesitábamos dejar claro esto porque me parece que hablando de valentía hay que empezar a hablar claro, hay que empezar a no tener medias tintas cuando se trata de marcar dónde está la raya de la honestidad y la raya de la verdad, ¿no? Nosotros no somos dueños de la verdad, pero sí creemos profundamente en nuestra verdad. Estamos totalmente dispuestos a conversarla, a discutirla. El Manifiesto Argentino es un movimiento de paz y queremos una Argentina donde entremos todos, sin dejar a nadie afuera, pero hablemos de las cosas como son. Quien tenga alguna duda al respecto de lo que decimos, quiero llamar a que entren en internet y googleen Manifiesto Argentino, el ideario. Hay 28 puntos donde están los puntos fundamentales de lo que nosotros proponemos. Y sobre eso queremos construir una nueva sociedad. Así que me parecía que este tema terminaba redondeando todos los que he venido cambiando, ¿no? Lo de la valentía, hablando del 1 de mayo, lo de la posverdad, hablando lo de Ramos Padilla, porque si no quizás hay gente que vio anoche la marcha o las juntadas de gente en apoyo y no entendía de qué se estaba hablando. Vos fijate que en Buenos Aires hubo miles de personas congregadas en una plaza donde además la municipalidad les apagó la luz. O sea, creo que está quedando muy claro dónde está parado cada uno. Y la gente que todavía siente que le queda cómodo quedarse en el medio, no tomar partido, dudar o permitirse quedarse al costadito para no tener que comprometerse, y me viene a la cabeza aquella cita de la Biblia donde dice que a los tibios los vomita Dios. Qué buena manera de terminar. Vos sabés que
lo podríamos terminar ahí, pero quiero compartir también lo que pienso en relación a esto. Perfecto, hoy no te dejé hablar casi. No, en serio, la verdad que no, pero me hace muchísimo ruido, ¿sí? Me preocupa muchísimo, no logro entenderlo, me angustia, tengo que decirlo, esto de que salga un tipo, un juez de la nación, destape no una olla, varias ollas, ¿no? Sí, donde terrible. están incluidos jueces, políticos, artistas también, y periodistas, y hagamos oídos sordos, miremos para otro lado, es una cosa de loco, ¿no? Y vos fijate cómo los medios más importantes de comunicación, ¿sí? Los medios hegemónicos de comunicación, en conjunto con el gobierno nacional y otros sectores, se ocupan de, estratégicamente, lo primero que hicieron, relacionar a Ramos Padilla con el kirchnerismo. Exacto. ¿Por qué? Porque la gente, cuando vos lo relacionás algo al kirchnerismo, ya se cierra, se ciega, es una cosa impresionante, ¿no? Y me es inevitable angustiarme cuando pasan estas cosas, este tipo está quedando solo, y no estamos haciendo nada, o estamos haciendo muy poco para mi gusto, y la gente no, es como les gusta que... Es como decís vos, yo creo que ellos han ganado en esta batalla cultural de la que hemos hablado varias veces, han ganado varias etapas o varias batallas de esa guerra cultural. Digamos que pasándolo a un partido de fútbol estamos perdiendo como 4-5-0. Y una de esas cosas es, han logrado instalar eso que vos decís, determinados símbolos que simplemente que aparezca el símbolo generan una reacción emocional que ellos necesitan, ¿no? Una vez leí... Muy inteligente, ¿eh? Absolutamente, hay que absolutamente, por eso que no hay que menospreciarlos ni subestimarlos, ¿no? Yo estoy escuchando a algunos compañeros que ya están pensando dónde van a festejar después de octubre, y yo diría, primero, que no es seguro que se les pueda ganar a esta gente, porque son muy hábiles y han ganado en la cabeza de muchas personas de la población la batalla cultural, y ellos saben cómo tocar los botones perfectamente, ¿no? Por ejemplo, decir, este es kirchnerista, para muchísima gente simplemente no lo escucho, me cierro. Sí, lo mismo para ir a votar. Exactamente. El famoso voto de odio. Exacto. También exacto. es otra de las estrategias de la cultura represora, podríamos decir. O la desestimación de la política, ¿no? Y mirar siempre, aunque vayan a votar, ir, de mal grado, porque han logrado que la gente sienta que la política no les sirve para nada, ¿no? Por lo tanto, mucho menos pedirle participar. Si el tipo no quiere ni siquiera ir a poner un voto en un sobre, te imaginas decirle, venía a participar, venía a una reunión, venía a conversar, venía a pensar. Esa es otra cuestión de la batalla cultural, y que en eso los medios tecnológicos les han ayudado, porque hoy a los pibes les cuesta muchísimo leer un texto, porque todo está montado con la rapidez y el funcionamiento de las redes y de esas pequeñas frases cortas o palabras sueltas, algunas hasta mal escritas. A mí un hijo mío, un día que le mandé una explicación a través de un mensaje, me contestó ok, y era una cosa muy importante. Entonces cuando lo veo después, le digo, ¿te jugaste con la respuesta? Y me dice, ¿qué querés, que te mande un memorándum? Porque para ellos ya esa cosa larga les cuesta. De hecho, nosotros, esta columna está llegando por la red, y hay gente que sé que la escucha porque me ha hecho devoluciones, pero no sé si mucha gente, cuando ve que tiene media hora, se toma el trabajo de abrir el audio. Hay gente que solamente con mirar, media hora, no. Los pequeños editoriales que yo suelo poner en la red, trato que no tengan 5 minutos. Y hay compañeros de Nueva Frontera que me ha dicho, Manuela, cortalos. Porque dice, yo sé de lo que vos hablas y entonces lo abro, pero si no fuera tuyo no lo abriría. Claro. O sea, todo eso es una batalla cultural, una guerra cultural, son batallas dentro de la guerra cultural que las hemos perdido. Y remontar eso, lograr que la gente empiece a abrir la cabeza, empiece a sentir que tiene sentido ponerse en esa tarea que es incómoda, porque cuando uno empieza a contrariar las propias tensiones personales, tiene que pasar la incomodidad.
Y el primer elemento que genera estas cosas, estas invitaciones, esta propuesta, me pone incómodo. Tengo que hablar de cosas que no entiendo. Tengo que ponerme a entender cosas que me parece que no son para mí. Y tengo que meterme en temas que creo que no me van a servir para nada. Fíjate la cantidad de escalones que hay que subir. Por eso que estas cosas que nosotros hacemos, como esta columna, por ejemplo, son, creo que, botellas tiradas al mar, pero con la esperanza que a alguien le sirva. Totalmente. Hablando siempre de que la comunicación es una poderosa herramienta para sembrar puntos de vista y conciencias, es claramente uno, no digo de los objetivos explícitos o conscientes de esta columna, pero creo que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Así que bueno, lo celebramos mucho desde acá y sabemos y nos consta, porque también, ya que lo dijiste vos, nos han dicho de que escuchan la columna, y una cosa es decir o creer que te están escuchando, ¿no? Porque nos pasa mucho a nosotros también durante el resto de los días. Y otra cosa totalmente distinta es cuando vos vas en la calle, o cuando vas y te reunís con amigos o participás de alguna actividad y te dicen, che, qué bueno que está lo de los miércoles, la verdad que tengo un ratito libre antes de entrar al laburo y me pongo a escucharlos, porque me parece muy, muy interesante lo que dice este tipo, el textual. ¿Viste? Los términos son una cosa que me excede. Me encanta. Y le diría a estas compañeras, compañeros y compañeres que que se sumen a la red, que pongan el teléfono y nos manden un mensajito, el teléfono de la red, que lo agenden y nos manden un mensajito. Quiero recibir información en la red. ¿Se puede repetir el número, Manuel? Sí, estaría buenísimo que lo tenga a mano, ¿no? Está bien. Y a estos compañeros también les van a llegar invitaciones a conversar. A esto que vos decís, de vernos las caras, de conocernos, de saber que además de la información teórica hay hay toda una cuestión humana que tenemos que empezar a rescatar de nosotros mismos. Y ahora mismo te estoy dando... Sí, vos fijate que nos están invitando a conversar. Algo tan sencillo como eso. Algo que antes era la manera que tenía la gente de estar vivo. Tal cual. ¿Por qué nos resistimos tanto? Y también me pongo a pensar cuando porque he escuchado personas decir la política no me interesa. Alguien te dijo... Exacto. Que la política no te tiene que interesar, y curiosamente forman parte del mismo sector. Alguien te convenció de que no debía interesarte. Exactamente, porque le servís así, de esa manera, ¿no? Sí, porque quedás solo y aislado, y absolutamente impotente. Doy el número de la red: 299-626-3204. La persona que le interese lo agenda y nos manda un mensajito a ese mismo número diciendo quisiera recibir información. Y va a recibir, además de esta columna, va a recibir un pequeño editorial que hacemos todos los lunes para poner sobre la mesa los temas que le están ocultando, y informaciones, como decíamos, de acciones solidarias, de compras comunitarias, todo lo que haga a recrear el tejido social. Impecable, Manuel. Muchísimas gracias, Claudio, y quizás tengamos que empezar a hacer más seguido. Sí, o por lo menos retomar temas que han quedado pendientes, y que, no es necesario que los abordemos el mismo día que se conmemora, podemos hacerlo en otras instancias, y creo que es importante que lo hagamos, y es una obligación, podría decirle, así que, bueno, más que invitado a que lo pensemos. Bien, muchas gracias. Esta fue la columna sobre formación ciudadana, una columna que en realidad va los días miércoles, ¿sí? A partir de las 17 horas por Radio Mural 91.1, una columna impulsada por Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino y conducida por Manuel Gel. Gente, sigan en sintonía de la 91.1, 5 de la tarde en todo el país. Disfrutamos de buena música y enseguida volvemos.